Ok. Bueno, em, yo soy Roberto Tai, el ingeniero óptico de Rubin. Em, Vengo llegando de vacaciones ayer. Tuve que apurarme en armar esta presentación, pero hacía tiempo que quería hacerlo em, para mostrar el alineamiento óptico o cuál es la importancia del alineamiento óptico y me he aprovechado de algunas láminas presentadas por mis colegas, por Felipe, por Tommy, por Celco, porque hay varias que se están repitiendo las cosas. Por ejemplo, esta introducción de Felipe que hizo ahora recién es completa y yo me aproveché de ella, podemos repetir todo, pero hay dos temas que me interesaron aquí mostrar o relevar. La primera es que siempre hablamos de este telescopio como de un campo excepcionalmente amplio. Eh, Ese campo es de, digamos, 3,5 grados, pero es más o menos 1,75 respecto del eje óptico. En el otro detalle es que en el sistema de procesamiento de datos que puso Felipe, muy intenso todo, muy correcto, pero no hemos mencionado una cosa muy importante para la observación, que son los sistemas de calibración. Eh, Hay básicamente dos sistemas de calibración. Uno es para determinar el perfil instrumental, que es lo que llamamos siempre punto blanco o flat field. En este caso es un poco más complicado que un simple flat field, pero efectivamente es un sistema que ilumina una pantalla blanca que hace pasar luz muy calibrada a través del telescopio y determina la transmisión total del telescopio más instrumento y hasta el CCD. Y el otro sistema de calibración es el telescopio auxiliar con el espectrógrafo que mide la transmisión atmosférica, que nos habló de eso ayer Mario. El campo amplio es en realidad un ángulo bastante chico. Ahí se ve, es como si tuviéramos este telescopio apuntando cerca del horizonte. En- con el cursor voy a tratar de mostrar. Las rayas azul intenso son líneas que vienen paralelas a lo que llamamos eje óptico, por el centro, paralelo al eje óptico, y se enfocan en el centro del detector. Hay una, digamos, que es más 1,5 grados, que son los verdes. Entonces, son estrellas que vienen desde la orilla superior, en este caso, digamos, del campo, y se enfocan en la orilla inferior del detector. Los rojos vienen por el lado inferior del campo, estrellas que están en el lado inferior del campo, tiran luz y se hace una imagen en el lado superior del CCD. Hice una especie de expansión acá. La imagen muy redondita corresponde al centro del campo y esta otra imagen extraña como con alas es de un borde del campo. Sin embargo, los tamaños son bastante parecidos. Puse una escala de 35 micrones porque corresponden, después lo vamos a ver, corresponden a 0,7 arco de segundos más o menos, que es como una métrica de la imagen que queremos tener.
telescopio. Pero aquí lo que quería mostrar es que 1.575 grados es un ángulo chico. ¿Qué es lo que llamamos, acuérdense de trigonometría y todo eso? Un ángulo chico es un ángulo en que si lo expresas en radianes, el seno del ángulo es igual a la tangente, es igual al ángulo, básicamente. Y eso es lo que se llama régimen paraxial. Paraxial, que es paralelo al eje axial. O muy cercano, de manera que se cumple que seno teta tangente teta es teta. Eso es lo que quería mostrar ahí por ahora. ¿Por qué se requiere calibración? De nuevo le robé algo al Felipe, que es esta imagen de la luz pasando a través de atmósfera y después entrando al telescopio. Bueno, el telescopio acá, la imagen de Felipe es la máquina, pero si vamos a la óptica, resulta que la luz que viene desde una estrella llega hasta nuestro planeta, tiene que atravesar los 100 y tantos kilómetros de atmósfera y es desviada por los movimientos atmosféricos y todo eso, pero eso por ahora no nos interesa. Lo que sí se puede absorber por las moléculas, chocan, se desvían, pero es absorbida también por moléculas, distintas longitudes de onda son absorbidas. Así que hay una transmisión de la atmósfera. Luego llega al primer espejo y se refleja, va a dar al segundo espejo, de M2, se refleja, llega al tercer espejo, M3, se refleja, entra al lente 1 de la cámara, lente 2 de la cámara, lente 3 de la cámara y finalmente y también los filtros y finalmente llega al detector. Ahora, no hay ningún recubrimiento perfecto, así que en cada una de estas reflexiones el factor no es 1 y tratamos de que sea lo más alto posible. El Tommy habló de eso el lunes y por supuesto hay todo un cálculo de qué es lo que se debe, qué hay en los recubrimientos, cómo los hacemos, cuál es el error aceptable. Pero fundamentalmente tiene que ser el máximo de reflectividad para los espejos y máxima transmisividad para los lentes. Los materiales deben ser, ojalá, lo más cercano a 100% transmisivos y además en cada interfase entre aire y vidrio, que son estas superficies, se ponen capas antirreflectantes para evitar que haya reflexiones. Si no hay reflexión, la luz está pasando. Entonces, la luz que llega al CCD. Ahora, en el CCD mismo también hay eficiencia cuántica, hay ruido térmico, hay un montón de factores que hacen que también hay una curva. Es una curva de sensitividad del detector. Entonces, finalmente, lo que se convierte en señal es lo que lee el CCD. Y eso corresponde a la luz que realmente llega hasta afuera del planeta, y es la luz que viene en la estrella o la intensidad de la estrella, por la transmisión de la atmósfera y por la transmisión total del instrumento, incluido el detector. Bueno, entonces si uno tiene estas transmisiones o estas calibraciones, puede, por supuesto, despejar la intensidad de la estrella, que es lo que seguramente los científicos quieren obtener. La otra parte del cuento, y para ir llegando a materia, estando en materia, es que la luz que proviene de las estrellas es muy débil. Y este
proyecto en particular es ir lo que llaman muy profundo, eso quiere decir muy lejos, y por lo tanto son estrellas muy débiles, eh, muy lejanas en el tiempo también. La conclusión final es que la luz es muy débil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Maximizar la reflectancia de los recubrimientos de los espejos. Después, aumentar la transmisión de los lentes al máximo, mantener la limpieza y los recubrimientos antirreflectantes. Los detectores son la cosa más importante que se ha desarrollado en las últimas décadas, que son estos CCD de alta eficiencia, para bajar los ruidos de todo tipo, junturas, térmicas, etc. Funcionan en frío. Tienen todo un sistema de enfriamiento de distintos tipos. Al final, si tenemos pocos fotones, es decir, la luz es débil, tenemos que hacer que se concentren, ojalá solo en unos par de píxeles del detector, porque si se desparrama mucha la luz, no vamos a poder tener una buena razón señal ruido en el fondo. Eso es, que la señal que estamos recibiendo de la luz va a ser del orden de la misma intensidad del ruido del detector, y en ese caso no se puede discriminar. Así que la manera de tener más señal es que la luz caiga toda en un punto, lo más chico posible. Casi siempre los diseños de este tipo es que el spot, el punto de luz, circulito de luz que hace la imagen de la estrella sobre el detector, ocupe 2 píxeles. Tiene que ser 2 por un tema que se llama de... es la resolución, hay que tener 2 píxeles para poder determinar el centroide. Eso, que sea el punto lo más chiquito posible, o sea, de 2 píxeles, es lo que se llama calidad de imagen. Qué tan buena, qué tan chica, qué tan redonda, qué tan simétrica, etcétera, es la imagen, eso es calidad de imagen. Ahora, como dijo Felipe, la calidad de imagen pues se afecta por todo, pero él ya dio la vuelta por todas estas cosas que tienen que ver con fabricación. Sí me preocupé de ver que el alineamiento entre un M1 y M3 por la fabricación está dentro de los rangos aceptables. Las deformaciones por gravedad, el sistema de óptica activa debiera poder dar cuenta de todo esto, y Felipe y todos nosotros y todos vamos a tener que ver que el sistema de control térmico sea el adecuado. Y hay un tema que quería ver yo, y que es que tenemos un espejo que es un mismo bloque, que son 2 espejos, que lo llamamos el M1, M3. Tenemos después un segundo espejo M2, que ya lo vimos en los diagramas que mostré, y después tenemos la cámara, y todas estas son unidades independientes. Hay que empezar a armarlas todas juntas, y esa es la integración que viene y que se ha parado por la pandemia, por supuesto. Ok, pero esas 3 componentes al menos deben empezar a estar armadas de manera que están alineados sus ejes ópticos. Vamos un poquito de óptica para ver lo que se habla, lo que queremos decir cuando se hablan de algunos conceptos que siempre empezamos a hablar y no todos estamos claritos en qué significan. En un telescopio siempre los ópticos hablamos mucho de un numerito que es el número F. Y se define básicamente como la focal equivalente de un sistema óptico dividido por su diámetro, por el diámetro en realidad, en rigor, el diámetro de la pupila de entrada.
En un telescopio uno puede, en la pupila de entrada generalmente es el espejo primario o muy cerca del espejo primario, así que el diámetro podemos perfectamente pensar como el diámetro del espejo primario. Y la focal equivalente es eso, la focal equivalente del telescopio entero. Eh, Veamos numeritos. Por ejemplo, el LSCT tiene una distancia focal equivalente de 10 metros, 10.307.9 milímetros, y un diámetro de 8.360. 8.4 tenía Felipe en alguna parte ahí, eso es correcto, solo que 8.36 es como la superficie del diámetro activo. Así que tome ese. Si uno los divide, el número da 1.23. El telescopio LSCT tiene un número F de 1.233. Eso se llama un beam muy rápido. Después lo vamos a ver inmediatamente. Por ejemplo, de contrapartida, el telescopio auxiliar tiene una focal equivalente de 21.6 metros y un diámetro de 1.2 metros. Al dividir los dos da 18, que es básicamente. Es 18 el número F del telescopio auxiliar. Es muy lento. ¿Cómo se ve lo lento o lo rápido? Bueno, esta línea roja, supongamos que representa el detector o el plano focal. Si uno mueve esta línea roja hacia adentro o hacia afuera, pero hacia adentro, en los telescopios lentos o un sistema óptico lento, uno puede mover bastante este plano focal y casi no se desenfoca. En cambio, en una focal rápida, mueves esa misma cantidad y este sí se desenfoca muy rápidamente. Bueno, eso es lo que dice el número F. Ahora, un sistema óptico que puede ser circularmente simétrico generalmente, consta de varios, que puede constar de varios elementos ópticos, como en el caso de nuestro telescopio del LSCT, que tiene tres espejos con curva, digamos. Se puede siempre, un sistema, por más complejo que sea, se puede convertir a un solo lente equivalente. Eso es muy interesante. Un solo lente equivalente, que tiene una focal equivalente y un diámetro que es la pupila de entrada. Aquí con este pequeño diagrama, vamos a entender una segunda cosa que siempre hablamos los ópticos, y es la escala del telescopio. La escala del telescopio es un número que en la jerga se habla en micrones por arco de segundo. Quiere decir, ¿cuántos micrones sobre el plano focal se extiende un ángulo de un arco de segundo en el cielo? Eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo se calcula? Para ser rápido nomás. Si recuerdan óptica, no sé, pues físicas 1, 2, no sé, de la universidad o del colegio, había unas reglas bien extrañas que, por ejemplo, en un lente cualquiera, los rayos que vienen paralelos entran paralelos, salen por el foco, los rayos que entran por el foco salen paralelos. Bueno, el rayo que pasaba por el centro sigue su camino imperturbable. En otras palabras, si ilumino con este ángulo de teta, ese ángulo está acá. Esta distancia, que es pequeño sector circular, que lo llamé ds, es igual al A.
la tangente de este ángulo por el foco. Pero la tangente de un ángulo chico es el ángulo. Entonces, ds es f de teta. Y por lo tanto, ds en de teta es exactamente la focal equivalente. En unidades de largo partido por radianes. Si yo paso estos radianes a grado, a arcos de segundo, y el largo a micrones, da esta formulita. Porque convertir la focal equivalente en términos de diámetro de la pupila y número f del telescopio. Y probando esa fórmula descubre cosas, por ejemplo que el blanco tiene una escala de 55 micrones por arco de segundo, muy parecido a la LSCT que tiene 50 micrones por arco de segundo. El SOAR tiene 330 micrones por arco de segundo. SOAR y Gemini son de muy alta resolución. Gemini tiene 620 micrones por arco de segundo más o menos. Y nuestro pequeño telescopio auxiliar tiene 104 micrones por arco de segundo. Es casi el doble de la resolución del LSCT. Eso. Para tener esos dos números yo creo que siempre han sido fundamentales para entender algunas cosas. En otras palabras, si una estrella se mueve un arco de segundo en el cielo, en el caso de Gemini va a moverse casi 0.6 milímetros, poco más de medio milímetro en el plano focal. En cambio, en el LSCT, si una estrella se mueve un arco de segundo en el cielo, la imagen en el plano focal se nos va a mover 50 micrones. Eso es lo que significa. Ahora, el efecto de desalineamiento, lo que quiero mostrar aquí es qué pasa si muevo el secundario respecto del primario. Eso es todo. De la presentación de Cerico, los requerimientos mínimos son para el sistema, eso es para el telescopio solo, yo creo, sin tomar en cuenta la atmósfera, con 0.4 arco de segundo. Y la imagen que debe entregar siempre, ojalá, es 0.7. Así que para este ejercicio yo tomé 0.7 arco de segundo. Si decimos que el desalineamiento de M2, o sea, M2 frente a M1 o M1, M3, no están exactamente alineados, sino que M2 lo desplazo lateralmente un poco. Ese desalineamiento no debe producir un ensanchamiento del diámetro de la imagen en más de 0.7 arcos segundo. Como ya teníamos de la anterior, la escala del telescopio, entonces para el LSCT un diámetro de desalineamiento tendría que ser menor que 50 micrones por arco de segundo por 0.7 arcos segundo, o sea, 35 micrones. Por ejemplo, para el telescopio auxiliar, los mismos 0.7 arcos de segundo en el cielo serían 73 micrones en el plano imagen. Entonces, aquí quería mostrarles nomás esto. El SCT es así como está aquí arriba. Tiene una escala de 55 micrones por segundo. Si el M2 está perfectamente centrado, esto es lo que da el diseño. Bueno, en realidad da una imagen de algo así como 9 micrones, un poco más, de radio. Puse 35 como escala, que es lo que significan los 0.7 arcos de segundo.
Muy bien, entonces empiezo a descentrar el secundario que está en rojito aquí, no sé si lo logran ver. Eh, el secundario lo descentramos, lo desplazamos lateralmente hasta que la imagen, manteniéndose en foco, hasta que la imagen tenga un tamaño de 35 micrones, que son 0.7 arco de segundo. ¿Cuánto lo desplacé para conseguir eso? 0.9 milímetros. Eh, ¿Qué significa esto? Esto debiera significar que podríamos desplazar el M2, podría estar desalineado, pongámosle un poco como máximo 0.9 milímetros, y todavía la imagen de la estrella que tendríamos probablemente estaría dentro del círculo de seeing, o sea, la imagen estaría limitada por seeing. Si uno dice eso, bueno, en realidad entonces mi factor Diego, lo es siento, 0.7, no más ¿sí? de 5 minutos. Ya, si este es el último. Perfecto. Em, eh, Punto 7, entonces, punto 7 arco de segundo partido por punto 7, punto 9 milímetros. Esto es un factor de corrección. Esto es lo importante. Em, Cuando yo esté alineando o estamos alineando, vamos a querer saber si medimos con un sensor de frente onda que tengo una coma de tanto, quiero saber, cuánto es lo que tengo que corregir el M2. Este factor de corrección es lo que tenemos. En el auxiliar, ya hicimos algo parecido cuando lo ajustamos en el commissioning. Aquí, cuando está centrado, porque es un telescopio más largo, en fin, muchas cosas, realmente la imagen es chica. Es un punto muy, muy pequeño. Sin embargo, en, como tiene el doble más o menos la escala, aquí solo tengo que mover 0.475, medio milímetro, y ya tengo una imagen de 0.7 arco de segundo. El factor es 1.47. Básicamente es el doble uno del otro. Y ahí está el factor de corrección. Entonces acá ya tengo que corregir con O sea, aquí solo moviendo, descentrando el secundario medio milímetro, ya tengo un error de 0.7 arco de segundo, o se agranda la imagen a 0.7 arco de segundo. ¿Cómo medimos? Esta es una foto de nuestro sensor de frente de onda, aquí a la izquierda, Jack Hartman, que no se ve muy bien porque como es negro. Y ahí está muy sentado en el laboratorio óptico en Tucson. Lo blanco acá es el interferómetro con el cual se midió M3 y tiene un lente, el interferómetro tiene un láser adentro que lanza una imagen con un lente aquí en f1.2, o sea, la misma apertura más o menos que el telescopio LSCT. Y lo usamos para simular un haz como LSCT para probar el sensor de frente de onda. Con esto se medirá en el futuro cuando tenemos todo armado, sin la cámara final, pero con Concam probablemente, vamos a medir el telescopio para ver eso, medir la coma y ver cómo alineamos. En el caso del telescopio auxiliar, se usa otra cosa, desenfocamos la estrella y usamos sensor de curvatura. Es un software básicamente que toma una imagen como esta. Esta es una imagen de la estrella un poco desenfocada, pero con coma. Por eso, cuando hay coma, esta obturación central se descentra respecto del círculo externo. Entonces, y uno puede medir qué tanto es ese descentraje.
la- ese descentraje está relacionado, es cosa de calcularlo, está relacionado con la coma, te da el valor de coma y por lo tanto el alineamiento que hay que hacer. ¿Sí? Esto es lo que hace. Y en el futuro el SCT, cuando ya esté con la cámara de verdad, va a tener cuatro, no me acuerdo ya cuántos son, pero en cada esquina del campo va a haber un sensor de este tipo, un sensor de curvatura. Y obviamente en cada activamente va a tener que estar moviendo el M2, por eso está en hexápodo y todo, para que esta obturación central, que es centrada, concéntrica con el externo, y ahí va a tener el telescopio alineado. Eso creo que es todo. Y una conclusión rápida, simple también, pero bastante ajustada, creo yo, es que entre más alta la resolución, más exigente es la alineación de descentraje. Y cuando más rápida la óptica, cuando el número F es muy chico, más exigente es la focalización. Entonces en el SCT va a ser exigente mantener el foco. Y, y tal vez no tanto, pero va a ser siempre, nunca hay que decir que no, pero no tan exigente va a ser la alineación. En cambio, en el telescopio auxiliar tenemos que mejorar todavía en una tabla de ajuste con elevación para mantener el secundario alineado con el primario, porque se nota inmediatamente en ese telescopio cuando esas dos componentes se desalinean. Eso, muchas gracias. Gracias, Roberto. Ok, no tenemos tanto tiempo para preguntas. Eduardo, si tú puedes preguntar sola una pregunta y Ok. vamos a continuar. Bueno, Roberto, hola, gracias por la presentación, muy educativa. Roberto, entonces vamos a tener dos sistemas de calibración para el telescopio principal. Vamos a usar los datos del telescopio auxiliar y además un punto blanco. Sí, sí, eso es Ok, verdad. Es un sistema complicado que todavía estamos recién empezando a mirarlo. La persona a cargo de eso, el investigador principal, creo que me corrige Jack, pero creo que es Patrick Ingram. ok, Y, entonces es un y doble sistema. estamos, El sistema. sí, efectivamente, Ok, hay una pieza con luz, que es la pieza que en este momento están los electrónicos, me parece, donde va a haber todo un sistema. Se va a mandar ok, luz hacia un sistema que eh, sí, va a iluminar la pantalla. va Y arriba del esa anillo, pantalla sí, después pasa al telescopio. Sí, sí. Y finalmente la razón focal entonces 10, no, 1.2. 1, la razón Sí. focal. Oh, claro. El número focal, sí. 1.2 es el telescopio del SST. Y 1.2. la Gracias. distancia focal equivalente, o sea, el foco equivalente del sistema es 10 metros. Gracias, Robert. Ok. Ok, vamos, siento para todo, vamos a continuar con Claudio. Hola, Claudio. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. ¿Tú puedes compartir tu pantalla? Perfecto. Y si tú puedes cambiar al modo de... Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, se ve ¿Se, muy se bien. escucha bien? Sí, Ya. excelente. Por honor al tiempo, muy buenas tardes a todos. El tema que les voy a presentar hoy
tiene directa relación con la seguridad eléctrica en nuestro lugar de trabajo, pero que también es aplicable a la vida cotidiana nuestra. Voy a empezar con una breve historia que es muy entretenida y práctica, y luego vamos a entrar a profundizar en lo que refiere a la presentación. La historia se llama Los deberes de Christian. Christian era un niño muy listo, que hacía muchas cosas, jugaba al fútbol, practicaba atletismo, tocaba el piano, era muy inteligente, se sacaba muy buenas notas en el colegio. De hecho, siempre dejaba los deberes para última hora antes de irse a dormir. Pero un día, la profesora en el colegio les dio una tarea bien especial en un sobre cerrado. Les indicó que debían abrirlo ese mismo día para poder leer las instrucciones y traerla resuelta una semana posterior. Pero les daré solo una pista, les dijo la profesora. Van a necesitar de 1 o 2 o 3 minutos al día para poder ejecutar la tarea. No se podrán, las instrucciones o las normas no se podrán comunicar entre ustedes durante esos días, y recordar que la tarea va a ser fundamental para pasar de curso. Como Christian solo necesitaba de 2 o 3 minutos al día para completar la tarea, dejó para última hora ese trabajo, se devolvió a su casa y dejó en un sobre su escritorio y se dedicó a jugar. No nos olvidemos del sobre que aún está cerrado. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudio Pastén, de profesión ingeniero ejecución en electricidad. Algunas de mis fortalezas en el ámbito laboral son de organizar, liderar y planificar. Mi mayor experiencia laboral está consolidada con casi 20 años de trabajo en la Compañía General de Electricidad, en el área de distribución y distribución eléctrica en media y baja tensión, operación, mantenimiento y diseño de proyectos eléctricos. Actualmente estoy en el observatorio desde octubre del año 2019. Me encuentro como apoyo al departamento eléctrico en cuanto a planificación, desarrollo y implementación o integración de equipos o subsistemas nuevos en el ámbito eléctrico. Hoy en día he apoyado algunos trabajos como son el TMA, el Domo y mejoramiento de condiciones varias en el observatorio, por nombrar algunos: el mejoramiento de la celda del piso 1, sistema bypass, mantenimiento UPS y algunos trabajos en el telescopio auxiliar. En mi tiempo libre, bueno, mi familia está compuesta por mi señora y mi hija. Nos gusta salir al aire libre, a la playa, al campo, un poco desconectarnos de la rutina diaria. Somos coquimbanos de corazón, por ende soy hincha de Coquimbo Unido. Me gusta el fútbol, pero además me gusta la pesca, que es uno de mis hobbies principales y el cual se complementa con la electricidad. La electricidad, como todos saben, ha sido uno de los descubrimientos más importantes en los últimos siglos, donde un investigador como George Simon Holmes fue fundamental para esta investigación. ¿Quién fue George Simon Holmes? Fue un físico y matemático alemán que nació en el año 1789. A temprana edad, 16 años, ingresó a estudiar a la Universidad de Erlangen y a los 22 años obtuvo su primer doctorado en matemáticas. Fue conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas y la formulación de una nueva teoría que consistía en la modificación de la balanza de torsión de Coulomb. Bueno, para explicar la balanza de torsión, fue un experimento de electromagnetismo que permitió establecer y comprobar la relación y comprobar la ley que rige de la fuerza de atracción y repulsión que existe entre dos cuerpos eléctricos. Además permitió establecer
la carga que circulaba por la sección de un conductor. George Simon Holmes modificó esta balanza incluyendo una barra magnética, ¿ya? Y creó un circuito tal que buscaba relacionar la disminución de la fuerza creada por esta corriente eléctrica que fluía a través de un conductor de longitud y grosor determinado, enunciando así lo que hoy conocemos como la famosa ley de Ohm. Los parámetros que rigen esta ley y que se pueden apreciar acá son la corriente, que está determinada por la letra I, el voltaje por la letra V y la resistencia por la letra R. La corriente que se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohm. La resistencia representa la oposición al paso de la energía eléctrica. ¿Cómo se puede entender un poco más fácil? La corriente fluye más fácilmente por unos materiales que por otros materiales. Por ejemplo, en el caso del cobre, el cobre presenta una baja resistencia al paso de la corriente eléctrica por ser netamente conductor. Conductor pasa a ser un conductor de la corriente eléctrica. No así los materiales que presentan baja resistencia, o sea, una gran resistencia, que pasan a ser aislantes, o sea, nos aíslan de la energía. Esa es un poco la definición de lo que significa la resistencia. Voltios representa la fuerza que tiene la energía eléctrica y es para impulsar los electrones a lo largo del conductor. ¿Qué quiere decir? Que conduce la energía desde un punto a otro con mayor o menor potencia. Y la corriente, que se mide en amperios, representa el flujo de la energía eléctrica durante un periodo determinado, es decir, la velocidad con la cual circula esta energía a través del conductor. Un ejemplo práctico para que lo podamos entender, imaginemos que la llave de nuestra casa del antejardín por lo general tiene una manguera conectada de un grosor y una longitud determinada. Pero queremos, por ejemplo, regar la casa más allá del vecino que se fue de vacaciones y tenemos que adicionar otra manguera de otro grosor y de otra longitud. Entonces la adicionamos con un conector, ¿ya? Para representar un poco la ley de Ohm, en este ejemplo tan cotidiano, el voltaje sería la fuerza con la cual sale el agua al abrir la llave, ¿ya? Ese sería el voltaje. La corriente sería la velocidad del agua al pasar por el interior de cada una de las mangueras y la resistencia sería la oposición que va a tener el agua al pasar por la unión de ambas mangueras y por el grosor de la unión de estas dos mangueras, o sea, la diferencia de diámetro. Entonces podemos decir, según el enunciado de la ley de Ohm, que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? De esta ley que se formuló también se obtuvo un producto que se llama la potencia eléctrica y que su unidad de medida es en watt. Conociendo esta ley, ¿qué relación tiene con la seguridad? Entonces, la cantidad de accidentes, la mayoría de la cantidad de accidentes que ocurren generalmente se producen por acciones inseguras, descuidos o desconocimiento de los equipos que se utilizan u operan. Todos podemos estar expuestos a estos peligros, ya sea en el trabajo o en el hogar. Como pueden apreciar en la lámina del lado izquierdo, existe una sobrecarga de equipos conectados a un solo enchufe, donde disminuimos la resistencia del circuito y lo sobrecalentamos. Entonces aquí netamente podemos apreciar que está presente la ley enunciada anteriormente y podemos provocar un cortocircuito y un posible incendio. A diferencia de la lámina del lado derecho, en donde la persona está con las manos húmedas y está tocando la plancha que está conectada y en la cual está energizada, ella pasa a ser un conductor más de ese circuito. O sea,
Si existe una descarga eléctrica, ella va a recibir esa descarga a través de la plancha y le va a provocar daños en su cuerpo y posiblemente pueden ser fatales. Otra situación cotidiana que tenemos en nuestra casa o el lugar de trabajo es por lo general que acostumbramos a tirar o a desconectar nuestros electrodomésticos tirándolos desde el cable. Entonces, esa condición o esa maniobra tenemos que evitar de no hacerlo, sino que tratar de desconectarlos como corresponde, debido a que se producen fallas que a simple vista ningún usuario ni que no es experto en la materia se va a dar cuenta. Entonces va a producir que los contactos internamente se suelten, se empieza a generar un efecto calórico y se pueda producir un incendio. A diferencia de la lámina del lado derecho, podemos ver una extensión o los famosos alargadores que comúnmente utilizamos hoy en día para todo, y que se ve dañado y engunchado y que su aislación se ve bastante deteriorada. Una medida que nosotros tenemos adoptada en Rubin es un procedimiento que se llama estandarización de revisión de extensiones eléctricas y que se utiliza tanto para personal contratista y como personal propio. Y al detectar alguna extensión que no cumpla con las medidas de seguridad necesarias, es retirada y reemplazada por una nueva. Una de las condiciones que por lo general de riesgo más común son los niños, que por lo general introducen elementos metálicos en los enchufes o tratan de meter el dedito. Entonces, la idea es que no lo hagan, proteger esos enchufes un poco. Existen en el retail protectores de enchufe. Si esto llega a ocurrir, pasa a ser la persona que lo está haciendo, el niño o quien sea, pasa a ser parte directa del circuito y va a sufrir una descarga eléctrica inmediata. En el caso de la lámina del lado derecho, se puede apreciar la sustitución de una simple ampolleta, pero lo podemos enfocar en un cambio de equipo eléctrico, en un cambio, no sé, de un motor, de lo que podamos tener en donde nos encontramos, siempre procurando desconectar la energía eléctrica. Siempre debemos desconectar para poder hacer un trabajo. Solamente el personal capacitado en temas eléctricos puede hacer trabajos con líneas energizadas. En esta estación del año, que es invierno, donde hace bastante frío, conectamos equipos que nos generan energía calórica. Evitemos pasar los cables por debajo de los muebles, evitemos pasar los cables por debajo de una alfombra, de un chopino, o simplemente dejarlos por encima del mismo calefactor, lo cual nos va a provocar el daño de la aislación de ese conductor y una posible sobrecarga o incendio. Siempre hay que leer las instrucciones y características de los aparatos a utilizar. Es súper importante esta medida porque nos va a permitir poder generar un buen uso. En Chile nosotros tenemos un organismo que se llama la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la cual certifica todos los equipos, elementos, materiales eléctricos que ingresan al país, y que, si se darán cuenta, es un adhesivo que tiene un código QR que lo podemos escanear y podemos obtener todas las características técnicas y el uso que le podemos dar a ese equipo en cuestionamiento. Como se recordarán, en la historia, al principio, Cristian se llevó su sobre y lo dejó en su escritorio. Bueno, Cristian, una semana después, un día antes de ir a clase, se acordó de la tarea y abrió el sobre, pero se dio cuenta que el sobre estaba con una hoja en blanco, que no tenía ninguna instrucción. Preocupado, llamó a sus compañeros de curso. Ninguno quiso decirles nada porque era parte de las normas de la tarea y que no debían incumplirlas.
que debían respetar lo que había dicho la profesora. Cristian al otro día se fue al colegio, la profesora llegó, pidió que dejaran sus tareas sobre el escritorio, y cuando pasó por el escritorio de Cristian se dio cuenta que Cristian no tenía nada. Ella le pregunta: Cristian, ¿qué pasó? Y Cristian le responde que él abrió el sobre y que en el sobre había una hoja en blanco en la cual no le permitió hacer la tarea, porque no había ninguna instrucción. La profesora le responde que le dice: ¿por qué no me preguntaste? Le dice: profesora, lo que pasa es que yo abrí el sobre ayer por la noche. Entonces la profesora le vuelve a indicar o le comenta, le dice: mira, Cristian, todos los niños tenían una hoja en blanco, pero como abrieron el sobre a su debido tiempo y el mismo día que yo les dije, pudieron preguntarme y seguir las instrucciones para terminar la tarea. Cristian, asustado, se recuerdan que el que no hacía la tarea iba a repetir curso, le dice a la profesora: ¿voy a repetir curso, señorita? La profesora le indica: no, Cristian, era solo una broma. Quería que aprendieras a ser previsor con los deberes que debes hacer y debes cumplir y las instrucciones que tú debes acatar. Espero que hayas aprendido la lección, le dice. Puede que para la próxima vez no tengas una segunda oportunidad. La enseñanza que nos deja esta historia es que cuando nos enfrentamos a algo o algún equipo o algo que desconocemos, debemos preguntar a los especialistas, leer la instrucción de los manuales de los equipos que vamos a utilizar, leer las instrucciones y, por sobre todo, seguir las normas y procedimientos establecidas que se encuentran en el observatorio. ¿Ya? En el ámbito eléctrico no hay espacio para cometer errores. Por algo nosotros, o por tal motivo, nosotros nos guiamos por un marco normativo extranjero y un marco normativo nacional. Como pueden apreciar, hay varias normas en el marco normativo extranjero, de las cuales voy a destacar solamente la NFPA 70E, que el propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área de trabajo segura para los trabajadores que en relación a los riesgos que se puedan enfrentar usando la corriente eléctrica. Y la otra norma que les puedo nombrar es la IEC 61482-2, que especifica exclusivamente la protección que deben cumplir en cuanto a la ropa de trabajo los trabajadores que se enfrentan a alguna condición de arco eléctrico. O sea, todo trabajador que trabaja con elementos o con equipos que están energizados deben cumplir con un tipo de ropa especificada para esa tarea. Dentro del marco normativo nacional, les puedo destacar la norma chilena 4 NSH 4-2003, que regula un poco las instalaciones en baja tensión, que tiene que ver con todo lo que es lo técnico, las distancias mínimas que están permitidas. Es un marco netamente, es una normativa netamente la cual debemos cumplir para no incumplir en una falta ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La otra es la ley 16.744, que creo que todos la conocemos, que establece las normas sobre accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Y se puede nombrar el DS 594, que tiene que ver con las condiciones sanitarias y ambientes básicos en nuestro lugar de trabajo en sí. Conociendo estas normas, ¿qué medidas de control y aplicabilidad nosotros tenemos en el observatorio? Bueno, para el caso de nuestra sala eléctrica que se encuentra en el nivel 1, tenemos un límite para acercamiento restringido, el cual nos permite protegernos contra alguna descarga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven esa barrera blanda que está ahí con su letrero de peligro eléctrico, ninguna persona que no sea capacitada y no tenga los conocimientos necesarios puede pasar a esa sala eléctrica. Si alguien requiere circular por esa sala eléctrica, ya sea el personal de aseo, ir a buscar algún elemento que se quedó, tiene que ser acompañado por personal eléctrico propio del observatorio. Como verán en la fotografía central, está el uso y técnicas de equipo contra descarga eléctrica. En este caso, el operador se encuentra con su traje ignífugo
y sus guantes dieléctricos debido a que va a realizar una maniobra directa con energía al abrir el gabinete. Aquí se puede apreciar más de cerca la sala eléctrica en el piso 1, con su barrera totalmente delimitada. Cada gabinete de la sala eléctrica se encuentra cerrado con llave y solamente el personal eléctrico y el del departamento eléctrico tiene acceso a esas llaves. Las medidas de protección que nosotros estamos implementando, o las medidas de protección de acuerdo a lo nombrado anteriormente, las puestas a tierra de baja resistencia, equipotenciar el área de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los gabinetes, todo lo metálico en cuanto a tableros eléctricos se encuentran aterrizados a tierra, pisos de alta resistencia eléctrica, restricción de accesos y avisos, que en este caso tenemos los avisos de peligro eléctrico, tenemos las barreras de separación o de límite para que no las puedan cruzar. La inspección operativa de los equipos, que normalmente es recurrente en cuanto en el observatorio las realizamos. Ejecución y cumplimiento de los procedimientos, el uso de los elementos de protección personal, mantenimiento y la planificación de las tareas. Como pueden apreciar en las fotos del lado derecho, en la sala 1 tenemos, por normativa, tenemos que tener un kit de rescate eléctrico, que es en caso que ojalá nunca se llegue a ocupar. Es en caso de que una persona reciba una descarga eléctrica operando un tablero, tenemos que ocuparlo para posteriormente hacerle los primeros auxilios. Aquí les quiero mostrar dos videos que muestran un poco la seguridad que tiene el departamento eléctrico y Rubin en sí en cuanto a una tarea fundamental, que en este caso nosotros acá hicimos un mantenimiento general de la línea y de la celda eléctrica, donde tuvimos que desconectar la energía. En el primer video de la mano izquierda, ustedes van a poder apreciar solamente el encendido de una luz LED, pero esa luz LED emite, o este instrumento que está acá, emite un sonido bastante fuerte, en el cual nos indica que hay presencia de tensión. Este instrumento se llama detector de tensión. Entonces vamos a hacerle play al video para que puedan visualizar ahí. ¿Ya? Como pueden apreciar, se prendió la luz, significa que está la chicharra, hay presencia de tensión, no podemos ingresar a hacer el mantenimiento aún. En el video siguiente, ya el operario que se encuentra en el reconectador, que es el que alimenta el observatorio que nombró Luis dentro de su presentación, y el cual protege la línea comercial, operó y aperturó la energía, y aquí podemos apreciar en el detector que no se prende la luz LED, por ende ya no está la energía eléctrica. Entonces eso nos permite un trabajo seguro en el observatorio para poder hacer mantención o los trabajos que se encuentren planificados. Y por último, les quise dejar una cita que me pareció muy interesante, que dice: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Que fue dicha por Henry Ford. Para los que no conocen Henry Ford, fue fundador de la compañía Ford Motor Company. Eso, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado la presentación. Hola. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Buena, muy buena. Eso es un tema muy importante y espero que no vamos a ver un problema de este tipo. La seguridad eléctrica es, como decía, crucial. Es muy importante de que tenemos la mejor seguridad posible. Jeff, ¿tú tienes una pregunta? Sí, básicamente, gracias Claudio por la presentación sobre un tema, como dice Jacques, muy importante. Pero al ver nuevamente esta situación de solo una banda y postes y una cinta de protectiva del área eléctrica en el primer nivel,
me recuerdo de que durante el diseño pensamos en tener algo más físico, más como una malla o algo así, y eso fue básicamente la decisión postergado al futuro, al ver la situación en sitio y ver si nos parece en este entonces tiene sentido o no. ¿Qué te parece a ti de que eso es suficiente o debemos considerar algo más físico como una barrera en este área? Se debe considerar un acceso, se podría decir, con una malla o una malla completa que tenga una puerta y llave exclusiva para el departamento eléctrico. O sea, no puede estar esa barrera blanda. Si Ujú, bien el personal que trabaja en Rubins conoce que ujú, no puede traspasar esa barrera, tiene que existir algo más firme que nos permita dar mayor seguridad a personas que puedan venir de afuera y que no ujú, conocen esa instrucción. ujú. Ok, sí, estoy pensando algo parecido. Así que debemos ver este tema en el futuro cercano. Muchas gracias. Ok. Gracias. Creo que eso es el fin de la sesión. Gracias Claudio, de nuevo a todos. Claudio, Sí, Gracias a ustedes. Claudio, gracias por su presentación, muy buena. Le quería hacer una consulta. Al final de la presentación, usted estaba con una vara, ¿no es cierto? Viendo las luces LED, si había tensión en ese tablero, en ese gabinete. La pregunta específica es, ¿a qué distancia puede saltar un arco eléctrico? Eh, La distancia se debe calcular de acuerdo a las normas nombradas anteriormente. Entonces, en esa situación de la celda eléctrica debemos hacer un cálculo de arco eléctrico, pero debiera ser de acuerdo al nivel de tensión. No le podría responder si Mm, puede ser a 1 metro, a 50 centímetros, sino que hay un cálculo respectivo para ok, mantener una distancia adecuada. perfecto. Muchas gracias. ok. Ok. La última cosa que, gracias Claudio, gracias Ok. Eduardo. La última cosa que tenemos a hacer es con Carol. Carol, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, Jack. Aquí, ok. Carol Adelante. es... Excelente, Carol. Carol, sí podría compartir los resultados del concurso de la pantalla. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Igual les quisimos dar algo más entretenido a las presentaciones, aunque estuvieron súper buenas. Am, bueno, quiero nombrar los primeros, los top three, porque igual hubieron hartas votaciones por varios, pero los top three, vamos a ver, de tercer lugar es Juan Fábrega. No sé si está conectado, Juan. ¡Yujú! El vino. Vino. A todos les gustó el vino. A todos los Segundo curados les lugar, gustó. el segundo lugar va para nuestra Sandrita, el Ah, Man in Sandra, Black. con sí, sí, Men in Black. Hola, Sandra. Eh, Perfecto. ya, y primer lugar es para nuestro piloto, Felipe. Ah, Felipe. Eh, Muchas gracias a todos por participar. Hay un premio para ir en camino, Felipe, así que me esperas nomás. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cuál es el premio, Jack? ¿2 días de vacación o algo así? no, 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 no. Esa está Permiso, buena. Bueno, tenemos una permiso. sorpresa. Tenemos una sorpresa que no vamos a decir ahora, pero está una sorpresa buena. La otra cosa que voy a decir es que ahora y yo estamos pensando que vamos a hacer un concurso de eso una vez más, porque creo que fue como decía,
que toda la gente le gusta participar. Y la diferencia es que vamos a elegir como un tema específico y que la gente podría, como en este caso, podemos ver cuál es la pantalla la más específica con el tema. Si tiene tema que le gusta, por favor, enviar a Carol su tema de preferencia. Y esperamos, por ejemplo, usar eso para la reunión del fin del mes. Y como este tiempo tenemos como 2 semanas para que la gente puede preparar. Ok. En mi caso, sí, por favor. Se me olvidó decir que aquí arriba viene Ian y Franco y Mike Warner en el avión de más atrás. Tenemos todo el team, todo el escuadrón completo, ¿no? Ah, es todo el equipo electrónico. Sí, sí. Exacto. Gracias. Ponte el casco, Felipe, el casco. Sí, me está faltando el oxígeno. Me está faltando el oxígeno. Ahí está el casco. Ah, aquí está. Sí, Except for it really looks like you have a USB cable plugged into your nose. Eso es para el COVID-20. That's his Vamos COVID a mask. tener Yeah. Sí, sí, sí. el masco. COVID César.